Bueno, por el Día Mundial del EPOC, el día de hoy pues les vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como contenido de nuestra presentación, pues vamos a ver los objetivos que tienen los antecedentes de importancia y como parte de la introducción, parte de la definición y del EPOC y como también incluyendo un poco más de sus complicaciones, como la principal es la exacerbación de esta enfermedad, el cuadro clínico que puede presentar nuestros pacientes y los puntajes o la estadificación que podemos realizar con nuestros pacientes. También el tratamiento ambulatorio, si es que va a realizar dependiendo de las características que tenga o si ya va a ser en un medio intrahospitalario. Bueno, los objetivos pues va a ser más que nada reconocer a la EPOC como una enfermedad sistémica y conocer su prevalencia y la relevancia que tiene hoy en día. De igual manera, para detectar de manera oportuna una exacerbación en base a los signos, síntomas y pues más que nada para proporcionar un tratamiento oportuno. Esto pues ser más que nada para ver si el tratamiento va a ser ambulatorio o de una manera ya intrahospitalaria. De igual manera, pues reconocer las recomendaciones actuales establecidas por las guías y establecer medidas preventivas en los pacientes para disminuir futuras exacerbaciones. Bueno, como introducción, la enfermedad de EPOC es de prevalencia global, es de un porcentaje pues prácticamente elevado, de un 11,7%. Esto genera el 6% de las muertes a nivel global y esta suele ser entre la cuarta causa de muerte a nivel mundial. De igual manera, como la población va aumentando y va cambiando la prevalencia a adultos mayores, se prevé que para el 2030 las muertes secundarias a enfermedad obstructiva pulmonar sea de aproximadamente un 4,5 millones por año. De igual manera, esta enfermedad llega a ser de alto costo para el sector salud. Esto puede ser aproximadamente de 32 millones indirectos y pues de 20,4 millones para el país. Y en México, ¿cómo estamos? Se dice que en Ciudad de México aproximadamente la población, el 7,8% pues tiene diagnóstico de enfermedad. Esto ha sido pues básicamente de varia importancia porque la mortalidad a partir del 2010 se situó en el quinto lugar de mayores de 65 años, por lo que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el EPOC fue el segundo lugar en visitas a urgencias y esta misma enfermedad fue la causa de ingresos hospitalarios como en el cuarto lugar. De igual manera, se dice que en nuestro país el 56,9% de las viviendas rurales utilizan leña como combustible para cocinar y esto pues es de mucha importancia ya que pues todas las personas que estén en contacto directo con esto pues van a ser que tengan ya predisposición a tener esta enfermedad en algún momento. Como la definición no lo dice, pues el EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que es una condición pulmonar heterogénea. Esto pues es caracterizada más que nada por una tríada de síntomas que es la disnea, tos y la producción de esputo. Esto es más que nada por anomalías de las vías aéreas y también de una alveolar. Y esto pues va progresivamente obstruyendo la vía aérea y que esto sea un poco más persistente y pues a menudo que vaya siendo un poco más progresiva conforme vayan pasando los años. Uno de los factores de riesgo que tenemos es de la genética. En algunos pacientes pues podemos encontrar que hay una deficiencia de alfa-1 antitripsina, pero obviamente esto serían a edades más tempranas y esto hace que haya una mayor, se desarrolle más rápidamente la enfermedad. De igual manera, el sexo y la edad pues se ve más común en pacientes femeninas y pues ya en mayores de edad de 65 años de edad. También como los antecedentes que tengan asma o hiperreactividad bronquial, se dice que están un poco más predispuestos que en la población general.
Y en México, pues obviamente el consumo del tabaco va en aumento, por lo que también la prevalencia va a aumentar aproximadamente en adultos de un 21.7%. Esto, como la propuesta taxonómica de las últimas guías, se dice que la clasificación del EPOC va pues genéticamente, como ya les había comentado, por el déficit de alfa-1 antitripsina y pues otras variedades genéticas que vayan a influenciar en prácticamente en el desarrollo de esta enfermedad. Obviamente también en la ambiental, como ya se ha visto cada vez la contaminación ambiental, pues que va a predisponer en algún momento esto, el fumar cigarrillos, las infecciones o incluso pues lo de la asma o hiperreactividad bronquial. Pues en la evaluación, ¿qué es lo que tenemos que ver principal o identificar en nuestros pacientes? Casi siempre los pacientes van a llegar pues ya con factores de riesgo, como en este caso podría ser el huésped que ya tenga antecedentes de tabaquismo, su ocupación, por ejemplo, en cocineros o ya incluso la exposición a biomasas. Y obviamente van a llegar con disnea, tos crónica y esputo. Aunque clínicamente se presenten eso, obviamente para realizar ya o establecer un diagnóstico va a ser por medio de una espirometría. En la espirometría, pues vamos a observar un patrón obstructivo, que eso es más que nada con una relación, bueno, tenemos que observar la relación, la FEP1 y el FEBC, que tiene que ser mayor de 0.7 para que dé un patrón obstructivo. Ya conforme a esto, pues se va a ir estratificando el riesgo, menor de 0.7. Ya conforme a ello, pues vamos a ir estratificando según los niveles de FEP1 como va a ser en esto. Ya en los pacientes que tengan pues el FEP1 mayor de 80, pues ya es en un GOT leve, ya moderado, pues va a ir conforme disminuyendo el porcentaje de estos niveles. Y para evaluación o para como los pacientes nos lo van a ir refiriendo, tenemos que iniciar con ciertas escalas. Esto es más que nada para la escala de disnea, que si empieza ya incluso desde el reposo o si es al momento de realizar actividades ya extenuantes. Por ejemplo, ya si ya interfiere, si incluso no puede realizar alguna actividad o incluso si no puede cambiarse por sí solo porque la disnea le dificulta o le impide realizar dicha actividad, pues ya vemos que están en un cierto grado ya pues afectados nuestros pacientes. Es por eso que tenemos que identificarlos ya cuando esto se esté un poco iniciando. Y para eso tenemos otra estratificación más que nada, que el paciente no los va a llenar. Es la escala de CAT y pues es más que nada qué tan satisfactorios están los pacientes con actividades de la vida diaria. Esto va a ir de un puntaje de 0 hasta 40, 40 siendo lo más grave, que ya prácticamente todos los días son malos y pues que la enfermedad es el primer limitante de su vida diaria o de sus actividades diarias. Continuaremos nuestra presentación hablando del manejo basado en la evaluación. Estas escalas que vimos previamente son escalas que se utilizan para decidir el manejo. Antes se usaban escalas, una herramienta que se llamaba ABCD, y ahora ya hay una nueva herramienta en estas guías 2023, que es una evaluación ABE. Se cambió la evaluación porque se le dio mayor importancia a las exacerbaciones, dado el pronóstico que generan y lo importantes que son para el paciente. Lo fundamental sería, cuando iniciamos un tratamiento, verificar el uso adecuado y explicarle al paciente cómo usar un dispositivo de inhalación. Es fundamental incluso cuando le damos seguimiento al paciente y vemos que no está respondiendo a tratamiento. Sería siempre nuestro primer paso. Como les comentaba, hay una nueva tabla que nos ayuda al tratamiento inicial, que como les decía hace ratito, era ABCT y ahora es ABE. Esto depende del grado de exacerbaciones y también de las escalas que vimos previamente, la escala de disnea y la de calidad de vida. Puede ser grupo E cuando tiene más de 2 exacerbaciones moderadas o si ya incluso tuvo una exacerbación que requirió manejo hospitalario. En este grupo de pacientes, el manejo recomendado sería un LABA, que es un beta-2 adrenérgico de larga acción, o un antimuscarínico de larga acción, que son los LAMA.
Lo adecuado sería la combinación, porque se ha visto en ensayos clínicos que disminuye el número de exacerbaciones en los pacientes. Si el paciente tuviera eosinófilos de más de 300, deberíamos valorar entonces los corticoides inhalados en este grupo de pacientes. El otro grupo es el grupo B, que son aquellos pacientes que tienen ninguna o una exacerbación moderada y que tienen un puntaje en la escala de disnea mayor o igual a 2 o en la escala de calidad de vida, que es el CAT, mayor o igual a 10. El otro grupo de pacientes, pues es el grupo A, y en estos pacientes que la escala de disnea es del 0 a 1 y CAT menor a 10, entonces podríamos valorar un broncodilatador. En las siguientes diapositivas veremos qué opciones tenemos y cuál deberíamos preferir. Para el grupo A, como les comentaba, pues podríamos usar un broncodilatador. Puede ser uno de acción corta o prolongada, pero lo ideal por comodidad del paciente pues sería uno de acción larga. La ventaja de estos fármacos es que son más cómodos por el tiempo que tienen ahí de acción, más o menos entre 12 a 24 horas, a diferencia de los corta duración, que son como más o menos 4 a 6 horas. Los pacientes que tienen síntomas muy, muy leves, que son muy esporádicos, pues quizá podríamos valorar eso, pero en todos los demás pacientes, uno de larga duración sería una mejor opción. En el grupo B, aquellos pacientes, como les comentaba, que la puntuación CAT es más de 10 y en el de disnea más de 2, entonces tendríamos que usar la combinación inicial con un LABA más un LAMA. No hay evidencia para recomendar alguno en específico, pero la combinación sí sería muy, muy buena opción. La elección dependerá de cómo el paciente se acomode mejor y con qué broncodilatador se sienta más a gusto. En el grupo E, que son aquellos pacientes que tienen exacerbaciones que los han llevado a la hospitalización o más de 2 exacerbaciones moderadas, ahí ya es la combinación obligatoria y, como les comentaba, los corticoides inhalados y los eosinófilos fueran mayores a 300. En esta gráfica vemos el listado de medicamentos que tenemos, las opciones y las dosis recomendadas y las presentaciones. Cuando hablamos de EPOX, deberíamos hablar de un tratamiento integral. Abandonar el tabaquismo sería fundamental. La vacunación de los pacientes también es otra parte angular. Son las inmunizaciones, al menos influenza y neumococo deberían proporcionarse. El manejo de aquellos factores de riesgo, el manejo de los síntomas, de las exacerbaciones y un tratamiento de control a largo plazo. En cuanto al seguimiento, si el paciente está respondiendo, ya no hay que hacer más preguntas, seguimos con el mismo tratamiento. El problema es cuando nuestra paciente no está respondiendo. Y como vimos al inicio del manejo, lo fundamental sería comprobar cómo se está aplicando el inhalador y ver qué tan bueno es haciéndolo. Lo otro es que habíamos que preguntar es la calidad del día del paciente y qué es lo que más le preocupa, si la disnea o las exacerbaciones. Deberíamos tratar tanto la disnea como las exacerbaciones, pero si el paciente tiene algún síntoma predominante, en ese hay que enfocarnos y hay que ponernos ese objetivo primero. Además, debemos clasificar al paciente en su casilla adecuada para proporcionarle un buen tratamiento. Luego deberíamos valorar la técnica de inhalación y adherencia, como les comentaba, ajustar, escalar o desescalar si fuera necesario y revisar los síntomas de disnea o exacerbaciones. Esta tabla es fundamental cuando hablamos del seguimiento del paciente. Lo otro que platicábamos hace rato es que el EPOC está relacionado con muchas comorbilidades. ¿Qué comorbilidades están relacionadas? Todo lo del síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, otros más como osteoporosis, depresión, aterosclerosis, ansiedad, depresión. Entonces, sería importante también para mejorar la calidad de vida el manejo de estas comorbilidades. Y a continuación hablaremos de la exacerbación de EPOC. Continuando con la presentación y sobre la exacerbación del EPOC, pues esto lo podemos definir la exacerbación como un incremento a nivel de la disnea, la tos o la producción de esputo que va a empeorar en al menos 14 días y que generalmente va acompañado de una presencia de taquipnea o taquicardia, y esto puede estar asociado a un incremento a nivel de la inflamación de los bronquios o una inflamación sistémica que puede tener una etiología infecciosa, una etiología o puede estar condicionada por la contaminación ambiental u otras causas que pueden afectar a la vía aérea, como por ejemplo el humo del tabaco. ¿Qué pasa cuando tenemos una exacerbación?
pues podemos tener afecciones a diferentes niveles en el paciente. Primero, va a haber un gran deterioro en la calidad de vida del paciente. Con cada exacerbación que se presenta puede aumentar la mortalidad y también hay una disminución de la función pulmonar y sobre todo también con cada exacerbación los costos económicos para el sistema de salud se aumentan. El 20% de los pacientes que se presentan en estadio de GOLD 2 van a presentar exacerbaciones. El mayor determinante de la frecuencia de las exacerbaciones es haber tenido una previamente y por lo general más del 80% de los pacientes que presentan exacerbaciones pueden recibir un tratamiento ambulatorio. Esto es un punto muy importante, como vamos a ver más adelante. En cuanto a qué nos puede ocasionar que el paciente presente una exacerbación, existen diferentes etiologías y aquí las resumimos en unos puntos importantes. Primero puede ser por una afección a nivel de la vía aérea, que puede estar condicionada por una infección viral o una infección bacteriana. También puede ser una infección bacteriana como una neumonía o que el paciente tenga una coinfección, que el paciente también tenga datos de depresión y ansiedad, que haya presentado una tromboembolia pulmonar. Muchas veces también se asocia a una agudización de una insuficiencia cardíaca y también puede estar relacionada a factores ambientales, como ya lo comentamos previamente, o alguna causa no especificada, como por ejemplo podría ser el reflujo gastroesofágico. Cuando los pacientes llegan al hospital por una exacerbación, se ha documentado que hasta el 33% de ellos van a requerir de apoyo de ventilación mecánica. Esta puede ser tanto invasiva como no invasiva. Y en 72% de los pacientes que requieren ventilación mecánica, se ha logrado identificar que está en relación a una infección bacteriana, principalmente una neumonía, y en un tercio de los pacientes se desconoce la causa. Entonces, una vez que hay una exacerbación y que nos llega el paciente con una insuficiencia respiratoria, con incremento de los síntomas, en general se puede empezar el tratamiento ambulatorio y este va a estar condicionado por un aumento en la dosis de los medicamentos que el paciente está acostumbrado a, pues a tomar. Y una vez que se hace este aumento en las dosis o en la frecuencia, ya sea del broncodilatador o de las nebulizaciones, se va a reevaluar al paciente en 24 a 72 horas. Si la respuesta es favorable, se va a continuar con el mismo tratamiento en la dosis que ya se había dejado previamente. Y si la respuesta es desfavorable, se considera que el paciente tiene un EPOC moderado o un EPOC grave y se debe de continuar ajustando el tratamiento, aumentando la dosis o la frecuencia de los broncodilatadores o del corticosteroide inhalado. Si la exacerbación es moderada, se va a realizar exactamente lo mismo, se aumenta la dosis del tratamiento y se tiene que dar apoyo a los pacientes con oxigenoterapia y muchas veces se puede apoyar también de esteroides sistémicos, ya sea vía oral o intravenosos. Y podemos podemos apoyarnos de si el paciente tiene aumento en la producción de esputo, generalmente es un condicionante para apoyarlo con antibióticos vía oral. Si hay una mejoría, el paciente puede continuar con el tratamiento en su casa y si no hay mejoría, entonces ahí es cuando podemos considerar hospitalizar al paciente y continuar con el tratamiento, mantenerlo en vigilancia al menos 24 horas para poder determinar si ese tratamiento es suficiente o si hay que continuar aumentando la dosis del tratamiento. En aquellos casos en los que se considere que el paciente debe de mantenerse hospitalizado, lo ideal es apoyarnos de la oxigenoterapia, de la ventilación mecánica no invasiva. Se ha visto que el uso de la ventilación mecánica no invasiva es más favorable en aquellos pacientes que la toleran, sobre todo porque muchas veces cuando uno realiza una intubación a este tipo de pacientes, por la retención que hacen de CO2 es difícil extubarlos más adelante. Y pues continuar con los mismos tratamientos que el paciente tenía, el esteroide, los broncodilatadores
y pues la oxigenoterapia. Hay muchos estudios que han mostrado que existen otras opciones de tratamiento que pudieran utilizarse en los pacientes, como son mucolíticos, el magnesio nebulizado, metilxantinas y la fisioterapia pulmonar. Sin embargo, al hacer una investigación pues más detallada sobre esto, lo que encontramos es que realmente no se ha demostrado un beneficio adecuado para los pacientes, por lo cual este tipo de tratamientos no se recomiendan en las exacerbaciones. Y bueno, en cuanto a la prevención, pues la recomendación es que todos los pacientes que presentaron alguna exacerbación puedan comenzar terapia de rehabilitación pulmonar, por lo menos a las 4 semanas de haber concluido esta exacerbación, porque eso les va a apoyar en que puedan ir disminuyendo más los síntomas y para que los pacientes puedan presentar una mejor calidad de vida. Generalmente estos programas tienen una duración aproximada de 8 semanas y como les comentaba, se sugiere que se inicie en las primeras 3 a 4 semanas de que el paciente fue egresado y que terminó la exacerbación que presentó. Como puntos clave, podemos decir que en estos pacientes, en los pacientes que presentaron una exacerbación, lo ideal es poder individualizar el tratamiento farmacológico, ya que las dosis y la frecuencia del tratamiento que se le ofrece es muy diferente en los diferentes pacientes. Se debe de apoyar mucho al paciente en que la técnica de inhalación del tratamiento sea la adecuada, porque muchas veces no se logra inspirar bien el tratamiento y este no llega adecuadamente a las vías respiratorias. También es muy importante comentarle al paciente que deben de vacunarse, sobre todo contra el neumococo y contra la influenza, porque son más propensos a presentar eventos de neumonía y pues que continúen con la rehabilitación pulmonar. Les tenemos un algoritmo pues muy sencillo. Una vez que el paciente llega al hospital y nos damos cuenta de que cumple con todo el cuadro clínico, aumento de la disnea, aumento de la tos, la expectoración purulenta, pues se le puede solicitar una serie de pruebas para confirmar que no es alguna otra patología y poder descartar otras cosas. Cuando ya consideramos que el paciente está presentando una probable exacerbación, tenemos que comenzar con el manejo. Valorar la gravedad es muy importante. Y una vez que vemos que consideramos que el paciente tiene una exacerbación leve, el tratamiento sería nada más aumentar la dosis de los broncodilatadores y reevaluar al paciente. En 72 horas el paciente puede irse a su casa, obviamente con ciertas precauciones. Ese manejo lo deberá de continuar por una semana y se podría ir ajustando conforme pase el tiempo. Si el paciente al realizar la reevaluación a las 72 horas no presenta una mejoría y realmente pareciera que progresa hacia peor, podríamos decir que ahora la gravedad del paciente se encontraría en una exacerbación moderada. El tratamiento sería volver a aumentar las dosis del broncodilatador y entonces aquí podríamos agregar corticosteroides inhalados y antibióticos y volveríamos a reevaluar en 72 horas. Si hay mejoría, se ajusta el tratamiento y si no, podríamos considerar que el paciente está evolucionando a una exacerbación grave. Si el paciente presenta una exacerbación grave y no hay una insuficiencia respiratoria como tal, ni una comorbilidad grave, solamente se aumentaría la dosis del broncodilatador. Se puede reevaluar a los 30 o a los 60 minutos. Si hay mejoría, se va a casa y se ajusta el tratamiento. Y si no hay mejoría, se puede quedar en observación por 6 a 12 horas. Si después de este tiempo el paciente no tiene mejoría, entonces consideraríamos que el paciente se hospitalice. Y en aquellos pacientes que se presentan con una exacerbación grave y además presentan insuficiencia respiratoria o tienen alguna comorbilidad, lo ideal sería aumentar la dosis de los broncodilatadores, apoyar con corticosteroides inhalados y con antibiótico, tratar la comorbilidad
continuar con la terapia de oxígeno, ya sea con puntas nasales de alto flujo o con ventilación mecánica no invasiva, y reevaluar a los 30 o 60 minutos. Si hay mejoría, se podría ir a casa, y si no hay mejoría, continuar en observación. Y pues una vez hospitalizado, si el paciente presenta datos que amenacen la vida, como una acidosis respiratoria importante, podríamos considerar la ventilación mecánica invasiva, y esto sería pues una indicación para que el paciente tuviera atención en terapia intensiva. Como conclusiones, podemos decir que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad sistémica con implicaciones tanto en la morbilidad como en la mortalidad de los pacientes. Esta generalmente tiene un origen en un proceso infeccioso. En todos los pacientes que llegan con una exacerbación, se les debe de brindar tratamiento individualizado, y siempre se debe de tratar las comorbilidades, sobre todo aquellas que están relacionadas al aparato cardiovascular, porque esto nos va a condicionar mayores exacerbaciones. El objetivo del tratamiento de una exacerbación va a ser disminuir los desenlaces que afectan negativamente la calidad de vida del paciente, y pues el tratamiento consiste siempre en estar ajustando la dosis de los broncodilatadores. Se ha visto que el uso de antibióticos disminuye la mortalidad y los días de estancia intrahospitalaria, así como los días, bueno, en aquellos pacientes que necesitan de apoyo de ventilación mecánica invasiva, también disminuye el días de esta. El inicio temprano de la ventilación mecánica no invasiva disminuye la mortalidad y el requerimiento de ventilación mecánica invasiva, y el tratamiento de mantenimiento no está recomendado en el periodo agudo de la exacerbación. Siempre se debe valorar el inicio del mismo previo al alta hospitalaria. Y por nuestra parte, esto sería todo. Esperamos que esta plática sea de mucho apoyo para poder pues tratar mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias.